Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el soporte de lenguaje R dentro de SQL Server, específicamente conocido como R-Services. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, me pueden contactar a este correo electrónico eduardo.castro@sqlpaz.org. Esta es una charla introductoria para aquellos los que no conocen precisamente de qué se trata todo lo que sería el soporte de R dentro de SQL Server. Y lo que vamos a estar tratando precisamente es poder ver cómo podemos agregar dicho soporte dentro de nuestras aplicaciones. Primero empezamos con un poco acerca de la estrategia de Microsoft con respecto a todo lo que sería la inteligencia de negocios. En esta parte, clásicamente Microsoft se ha enfocado mucho en todo lo que sería los data warehouse, en los diferentes elementos. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la tecnología, ahora se utilizan otras herramientas para poder hacer análisis de datos. Ya el data warehouse tradicional, tal y como lo manejamos, tiene que manejar otros tipos de elementos. Si nosotros vemos acá en esta estadística, vemos cuáles son las diferentes herramientas que se están utilizando para todo lo que sería el desarrollo. Dentro de estas herramientas, una que va a resaltar y que está resaltando mucho en este momento es el lenguaje R. Para aquellos que lo conocen, saben de que es el lenguaje utilizado por todo lo que sería el data science para hacer análisis de datos o por las personas de estadística. Y también hay otro lenguaje que está muy utilizado que sería Python. Pero Python orientado a todo lo que sería análisis de datos. Específicamente, el lenguaje R es uno de los lenguajes que ha tenido mayor aceptación en todo lo que sería la industria para hacer análisis complejo de datos, y es por eso que Microsoft ha incluido lo que sería el soporte del lenguaje R específicamente dentro de SQL Server, que es lo que vamos a ver dentro de poco. Para aquellos que no lo conocen, el lenguaje R es un lenguaje interpretado. Existen como 5,000 paquetes de software estadístico que están soportados. Es una aplicación open source completamente, es gratuita y ustedes la pueden descargar. La base es R, es el lenguaje, R Language, y el editor más utilizado es el RStudio, completamente gratuito. Sin embargo, existen algunas limitaciones en lo que sería el lenguaje R, la versión gratuita. Por eso es que cuando ustedes van a empezar a utilizar todo lo que sería análisis de datos, se van a dar cuenta que existe lenguaje R open source, completamente gratuito, pero que también hay soluciones comerciales que dan soporte al lenguaje R. ¿Por qué es que existen las soluciones comerciales? Porque el lenguaje R, tal y como está, tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? El lenguaje R tiene limitaciones en cuanto al manejo de gran cantidad de datos. Cada vez que ustedes levantan el RStudio y se conectan a una base de datos y esa base de datos mide 1 giga, significa que ese giga tiene que ser leído de la base de datos y puesto en memoria antes que puedan hacer ustedes un análisis. Si tienen 10 gigas, van a necesitar 10 gigas de memoria. Si tienen 1 tera, van a necesitar 1 tera de memoria. Esa es una de las desventajas que tiene el open source, el IDE que ustedes van a bajar. El otro desventaja que pueden tener es de que la versión open source 100% y libre solo no maneja operaciones en paralelo, sino que solo maneja un solo hilo. Así que si ustedes tienen una máquina con 8 cores, solo va a utilizar un hilo, un CPU. Y además toda la parte de clustering. Entonces, ¿por qué se los digo esto? Porque siempre las personas preguntan es ¿por qué tengo que utilizar un producto comercial? En este caso, igual RStudio, que es las personas que utilizan y dan el RStudio, que sería el editor de forma gratuita, ellos también venden por suscripción el RServer. Que el RServer de RStudio sí ya tiene manejo de memoria, manejo de pipelines, manejo paralelo, etcétera, pero es licenciado. En el caso de Microsoft, se incluyen diferentes extensiones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se asume, por ejemplo, que ustedes ya licenciaron Visual Studio
Y existe una serie de herramientas que es conocida como R Extensions for Visual Studio que les permite poder crear código R específicamente dentro de Visual Studio. Y ya con eso se integra con todo lo que sería el pipeline. Otra de las integraciones que se tiene, si ustedes han utilizado Power BI Desktop, que es el tool de Microsoft para generar dashboards de inteligencia de negocios y análisis de datos, ese me permite poder integrar lenguaje R y además gráficos de R directamente dentro de la herramienta. Y específicamente, dentro de todo lo que serían las funciones de SQL Server, Microsoft incluyó algo que dentro de la familia de productos, algo conocido como el Microsoft R Server. El Microsoft R Server está puesto en dos versiones, que sería el R Server Open, que es 100% gratuito, y está la versión del R Server que se incluye con todo lo que sería Microsoft SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener precisamente dos versiones de todo lo que sería el Microsoft R Server, que sería el Microsoft R Server Standalone, sería el Microsoft R Server Standalone, es un servidor de R que ustedes pueden instalar en Linux o pueden instalar en Windows. En esa versión del Microsoft R Server van a tener dos versiones, el R Server Open, que es 100% gratuito, y el R Server licenciado. El R Server licenciado lo que me permite es poder hacer ejecuciones en paralelo. Y otra de las ventajas que tiene el R Server licenciado, que es en este caso el de Microsoft, es de que, como vieron anteriormente, el R es un lenguaje interpretado. ¿Qué pasa con los lenguajes interpretados? Son lentos. Y si ustedes están haciendo operaciones matemáticas complejas en un lenguaje interpretado, ¿qué va a pasar? El resultado es lento. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Microsoft escribió unas bibliotecas avanzadas, que es conocidas como Advanced Analytics Libraries, que lo que han hecho es compilar y tomar ese código de los algoritmos avanzados y han sido compilados en C++ para que sean bibliotecas 100% nativas. Entonces, ahí es donde se obtiene mucho más rendimiento. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En Microsoft, específicamente, vamos a tener el Microsoft R Server. Recuerden, lo pueden instalar en Linux o lo pueden instalar en Windows. No necesita tener SQL Server, es un producto totalmente separado. Entonces, si necesitan tener un área de datos que quiere hacer análisis estadístico, análisis de data science, lo pueden hacer con ese R Server. Ahora sí, ¿qué pasa si ustedes tienen ya su base de datos y quieren aplicarle algoritmos de data science a sus datos? ¿Qué es lo que va a pasar? En el ambiente tradicional, ustedes tendrían que haber tomado los datos tal y como están, hacer un select desde RStudio o desde el cliente y llevarse esos datos hacia el cliente para poder procesarlos. Si son pocos datos, eso funciona, ¿cierto? Pero si son gigas o teras de datos, eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En Microsoft SQL Server 2016 se incluyó una nueva característica que es conocida como Advanced Analytics. Y los Advanced Analytics lo que hacen es incluir R-Services. ¿Qué es R-Services? R-Services es poder integrar un motor de lenguaje R dentro del motor de SQL Server. Entonces, ¿qué es la gran ventaja que nosotros tenemos? Si queremos hacer análisis sobre los datos, no necesitamos sacar los datos de SQL Server, sino que el motor de R está dentro del motor de SQL Server. Entonces, tiene acceso directo a los datos. Entonces, eso es una gran ventaja. Los datos no viajan. Los datos están ahí, nada más que les aplicamos lo que serían los algoritmos. De hecho, se los voy a mostrar acá, que es interesante. En este slide podemos ver cómo nosotros podemos tener precisamente el servidor de SQL Server, que está acá. Podemos ver, aquí tenemos el servidor de SQL Server. Dentro del servidor de SQL Server tenemos los datos relacionales. Y para poder interactuar con los datos relacionales tenemos Transact SQL. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha incluido dentro de lo que sería el motor de SQL Server una capa extra, yo diría que es un submotor, que es conocido como las bibliotecas analíticas.
Las bibliotecas analíticas avanzadas lo que permiten es poder ejecutar scripts de R dentro de SQL Server directamente. ¿Cómo se da el soporte? Cuando ustedes están haciendo la instalación de SQL Server, ustedes eligen, quiero instalar el Database Engine y además quiero instalar los Advanced Analytic Libraries. Eso lo que hace es que instala un servidor de R dentro de la máquina de SQL Server, pero que es un servidor de R que está completamente integrado con el motor de SQL Server. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que nosotros tenemos acá? Primero, recuerden, los datos no viajan. Voy a poder tener ejecutando código Transact SQL con código de R completamente integrado dentro del motor. Los datos no viajan y además las bibliotecas que están incluidas ahí son las bibliotecas avanzadas. ¿Qué quiere decir? Las bibliotecas que hacen ejecución con código nativo. Bibliotecas compiladas en C++. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que las aplicaciones van a ser mucho más rápidas. La aplicación y ejecución del lenguaje R dentro del SQL Server. También podemos ver de qué es lo que va a pasar. Vamos a tener diferentes roles. Vamos a tener el científico de datos que va a poder interactuar con los datos y crear los modelos y evaluar los modelos. Para poder hacer eso, el científico de datos usualmente está acostumbrado a hacer ese análisis con RStudio. Para aquellos que no han utilizado RStudio, lo voy a levantar. Este es RStudio. Es un lenguaje es un IDE completamente open source que me permite programar en R. Aquí no vamos a entrar en detalles en programación en R, pero se dan la idea. Entonces, ¿cuál es el detalle que yo quiero resaltar acá? Si nosotros vamos aquí a Tools, a Global Options, dentro de Global Options, dentro de RStudio, yo puedo elegir cuál es el motor de R que se va a estar utilizando. Si nosotros vemos acá, en este motor de R, si ustedes ven acá, le estoy diciendo que esté utilizando Microsoft R Client R Server. ¿Qué significa esto? Yo tengo instalado en esta máquina un cliente de R, pero que se puede hablar con un servidor de R de Microsoft. Y ese servidor de R está dentro de SQL Server. ¿Cuál es la gran diferencia que yo voy a tener acá? Si yo le digo aquí cambiar R, ven estas otras dos opciones que están acá. Estas dos opciones sería utilizar el motor de R que está instalado local. Si yo le elijo acá, le estoy diciendo, vamos a utilizar un servidor de R, pero no está instalado local. ¿Dónde está? En la red. Y que ahí podría conectarme a un servidor mucho más poderoso, que tenga mucho más recursos. De hecho, la conexión es bastante sencilla. Aquí tenemos un ejemplo de conexión. Si lo pueden ver, le estoy diciendo en el connection string que yo voy a estar trabajando hacia un contexto remoto y vean que aquí estoy utilizando una biblioteca avanzada, sería RX in SQL Server. Aquí lo que estoy diciendo es, todo este código de aquí en adelante que voy a estar ejecutando, lo voy a estar ejecutando desde RStudio, pero el motor para poder ejecutar este código, ¿dónde está? En SQL Server. Entonces ven que esa es la ventaja. Entonces ahora sí volvemos a nuestro slide. ¿Qué es lo que va a pasar? El científico de datos que necesita estar haciendo análisis de datos y que necesita una máquina muy poderosa, va a utilizar su computadora como un cliente para conectarse al servidor y ahí ejecutar el Transact SQL. Y todo lo que sería el código script de R. Ahora sí, una vez que el científico de datos ha terminado de hacer todo lo que sería la parte de escoger el modelo, hacer toda la parte de análisis de datos, va a determinar qué modelo y qué parámetros hay que enviarle. Ahora sí, tengo que automatizar eso. ¿Cómo lo automatizo? Lo automatizo creando procedimientos almacenados o mediante Transact SQL. Es ahí donde ingresa el desarrollador. Entonces, el desarrollador va a tomar el código R que generó el científico de datos y ahí en qué es lo que va a hacer. Lo va a integrar
como un procedimiento almacenado o como un script de Transact SQL dentro del servidor. Y ya lo vamos a poder poner en producción. Bueno, después de todos los testing, después de todas las opciones, pero esa es la diferencia. Tenemos diferentes opciones de cómo poder estar integrando y ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener las capacidades en SQL Server de tener las Analytic Libraries. Tenemos el científico de datos que genera los modelos, el desarrollador que escribe ese modelo en Transact SQL y después podemos implementar diferentes aplicaciones que ahora están muy de moda en la industria, por ejemplo, detección de fraudes, hacer predicciones de ventas, manejo de inventarios, hacer mantenimiento predictivo, etc. Tenemos diferentes opciones. Si vemos acá, nosotros tenemos aquí diferentes opciones que podemos tener para poder hacer interacción con R. Recuerdan que le estaba diciendo que está el R-Server. Yo puedo venir e instalar un R-Server en mi máquina. El R-Server de Microsoft. Con este código, lo que le estoy diciendo acá es de que voy a utilizar el R-Server local. Ya vimos el R-Server en SQL Server. Ahora es el R-Server local, el Microsoft R-Server. Una duda. Sí. En Microsoft Azure, en la versión 2016 que está en la nube, ya tiene integrado. Ok, en el SQL Server, cuando ustedes vienen a Microsoft Azure y escogen SQL Server como Virtual Machine, ese solo trae el motor de base de datos, no trae habilitado el R-Services. No, no lo trae. Si ustedes quieren empezar a probar todo lo que sería R-Services, R y todas las herramientas, hay una máquina virtual que ya está preinstalada que se llama el Data Science Virtual Machine, está en Azure. Y ese es un template donde ahí sí, ya viene SQL Server, ya viene todo previamente instalado. Pero igual en esa instancia de SQL Server que ustedes instalan con esa máquina de Azure, ustedes pueden habilitar el R-Services. Solo hay que ejecutar el instalador y agregar ese elemento. De hecho, la instalación es bastante sencilla. Solo se elige durante la instalación un checkbox que dice Advanced Analytics y él hace todo, la configuración. Instala el servidor de R, instala las bibliotecas avanzadas y además de instalar las bibliotecas avanzadas, va a hacer la integración entre SQL Server y las bibliotecas avanzadas. Va a hacer toda la configuración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros tenemos que podemos tener el cómputo local, con un SQL Server, un Microsoft R-Server instalado localmente, pero también el Microsoft R-Server se puede integrar con otras plataformas. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus datos y utilizan Teradata, yo puedo hacer de que el Microsoft R-Server interactúe con Teradata. Si ustedes me están diciendo de Big Data, digamos de análisis de datos masivos, y lo que utilizan es Hadoop, yo tengo una versión del Microsoft R-Server que se integra con Hadoop en Linux, sin ningún problema. No, digamos, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el análisis services, que es el cubo de OLAP, él va a tener bases de datos tabulares, etcétera, está ahí, digamos. Y todo el análisis se hace con MDX. Ese, digamos, que serían los análisis legacy de Microsoft. Ya le decimos legacy porque incluso ya en el nuevo motor ya casi ni se recomiendan los cubos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El R-Services solo está disponible dentro del Database Engine. Entonces, en el Database Engine yo sí podría venir y conectarme y ejecutar código R. Hay otra forma donde usted podría venir e integrar todo lo que sería el lenguaje R y poder mezclarlo con las otras herramientas, que es por medio de Power BI Desktop. Power BI Desktop es la herramienta de Microsoft para hacer todo lo que sería la parte de despliegue de información. De hecho, ahora todos los dashboards, Microsoft los recomienda hacerlos en Power BI. Esa es la herramienta ya por default. Y el Power BI se puede conectar a una base de datos normal,
de un data warehouse se puede conectar a un cubo y ahí yo puedo incluso integrar todo lo que sería el lenguaje R. Entonces, imagínense, ustedes tengan un cubo y eso también es posible. Ustedes tienen un cubo, el cubo es como un dataset, como una fuente de datos en Microsoft Power BI Desktop, y cuando se importa, yo podría incluir en esa importación un código R. Por ejemplo, hacer algún análisis de clustering, algún análisis de clasificación sobre los datos del cubo, lo podría hacer de esa forma. Entonces sí lo podría integrar, pero con otras herramientas. Vean que ahí tengo que mezclar tres herramientas para poder lograrlo. A través de Power BI Desktop. ¿Qué es esto? Lo que está diciendo. Ese era el slide que seguía. Es la integración de R con Power BI para poder venir y lograr esa configuración e instalación. Bien. Si ustedes nos dicen ahora sí cuál es la diferencia que nosotros podemos venir y lograr de estar utilizando el lenguaje R open source contra todo lo que sería la aplicación de Microsoft. Recuerden que si ustedes son usuarios de Microsoft y licenciaron SQL Server, en realidad, como siempre digo, ustedes ya pagaron por el motor de R. Lo que pasa es que tienen que empezar a utilizarlo. Recuerden, si compraron SQL Server 2016 y si están utilizando solo el Database Engine, están desperdiciando el resto de la licencia. Tienen que ir ahí y dar el checkbox porque ya lo pagaron. Tienen que empezar a utilizarlo. Entonces, ven aquí algunas diferencias entre lo que sería el Revolution R, que es el Microsoft SQL Server, contra lo que sería, en este caso, la competencia. Aquí, sí, quité el nombre de la competencia. La competencia es también un producto comercial, pero ellos utilizan el R Server open source puro. Entonces, ven aquí, si yo tengo el manejo de datasets, digamos en cantidad de filas, por ejemplo, si yo tengo aquí pocos datos, no se nota mucho la diferencia entre open source y la versión de Microsoft, ¿cierto? Son casi iguales. Lo que tarda open source, 0 segundos, 0 segundos, 0.21, 0.05, pero si empezamos allá a hablar de, por ejemplo, 12 millones de filas, en open source de R, procesar, o sea, solo procesar y aplicarles un algoritmo ahí de estadísticas sencillas, tarda 60 segundos en el open source y 0.42 en Microsoft. Si vamos ahora a utilizar 123 millones de filas, vean que el open source se cae. Ya no soporta. Pero Microsoft tarda 4.89 segundos en poder procesarlo. Igual aquí tenemos otra estadística en donde vemos la capacidad de procesamiento. Y vean que no estamos utilizando computadoras de servidores, una laptop de 64 bits con 8 GB en RAM. Y podemos ver que conforme aumenta la cantidad de registros, vean, el azul es el open source. Aquí lo que se está haciendo es prácticamente haciendo una simulación gamma, bastante sencilla, y que en el open source ven cómo aumenta el tiempo. Vean que ni siquiera llega al 500.000 de registros. Y aquí está en diferentes segundos, 80 segundos. Y vean aquí en rojo está el Rebel Scale R, que son las bibliotecas de Microsoft, la escalabilidad que tiene. Incluso podemos llegar hasta 5 billones de registros aplicándole ese tipo de simulación y llega en 10 segundos. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia está en el uso de memoria y en las opciones paralelas. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Incluso, aquí está todo lo que sería la parte donde nosotros podemos ver todo lo que sería el desempeño. Podemos ver acá diferentes opciones. Por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos es un servidor R normal, que el servidor R está haciendo invocación de Transact SQL a la base de datos y trayendo los datos y aplicando el análisis. Si ustedes podemos ver acá, en minutos, podemos ver cuánto tarda. Con 1000 tarda 0 minutos, ya con más de 1 millón de registros tarda 30 minutos y ya hablando de gran cantidad de teras de información,
tarda aproximadamente ahí 300 minutos, son aproximadamente 5 horas, en el R normal. Ahora hacemos ese mismo análisis, pero con R Services. ¿Pueden ver ahí lo que tarda R Services? En la escala. No sé si ven este gráfico. Lo que está en celeste, que se ve ahí pequeñito, eso es lo que tarda SQL Server en aplicar exactamente el mismo algoritmo a los mismos datos. Entonces pueden ver lo que tarda el Open Source contra SQL Server, para que vean la velocidad que uno puede lograr con todo lo que serían estas bibliotecas. Aquí está una diferencia en cuanto a lo que sería la velocidad que podemos lograr. En este caso, esa integración del servidor de R con Spark directamente. Spark también podemos integrarlo con R. Vemos que es precisamente 5 veces más rápido directamente con Spark. Bien. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿dónde es que habilito esto? ¿Dónde puedo habilitar? Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, cuando ustedes vienen e instalan SQL Server, tienen que venir e instalar SQL Server 2016 y seleccionar una checkbox que se llama Advanced Analytics. Una vez que ustedes instalan Advanced Analytics, lo que van a venir y ver es verificar de que esa opción que está ahí, que es la segunda, que es R Services in Database, haya sido instalada correctamente. Una vez que ese servidor ha sido instalado correctamente, vamos a tener que venir y hacer todo lo que sería la habilitación del R Services dentro de SQL Server. Para eso lo tenemos que hacer mediante Transact SQL. Vamos a levantar aquí el Management Studio. En esta máquina lo que yo tengo ya es un servidor que tiene SQL Server 2016 y además R Services configurado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es habilitar los external scripts. Recuerden, cuando ustedes están instalando el R Services, se instala una parte en SQL Server, el engine, pero también les dije que se instalaba el Microsoft R Server. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Internamente, el engine de SQL Server invoca al engine de R. Entonces, por eso es que yo necesito habilitar los external scripts. ¿Qué es esto? Otra de los detalles que hay que hacer acá es que en SQL Server 2016 se incluyó otro servicio, por aquello que ustedes no lo hayan visto, que se llama el Launchpad. Sigamos aquí. Si entramos aquí a la SQL Server Configuration Manager, vamos a ver que existe un nuevo servicio que es el SQL Server Launchpad. El SQL Server Launchpad es un servicio requerido para poder levantar instancias de ejecución de R dentro de SQL Server. Eso es el que nosotros tenemos que verificar, digamos. En algunas instalaciones, cuando ustedes vienen e instalan SQL Server 2016, podría ser que el servicio SQL Server Launchpad esté en el modo de inicio en manual. Entonces puede ser que entonces que no les levante R. Entonces tienen que venir acá, verificar que este servicio esté en automático y que pueda ejecutar. Si le damos de aquí doble clic sobre esta configuración, en la parte de servicio, y verificamos que está en automático, y además aquí en avanzado. En avanzado, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a poder ver aquí esta opción que se llama External User Counts. El External User Counts me sirve para poder determinar cuántos usuarios concurrentes pueden estando ejecutando de forma concurrente código R dentro de SQL Server. Por default es 20. Ustedes lo pueden aumentar, lo pueden disminuir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Recuerdan en el RStudio que yo puse contexto remoto SQL Server? Entonces, cuando yo le digo contexto remoto SQL Server, se toma ese script de R,
se levanta un proceso, uno de estos 20 procesos que están ahí, y se ejecuta el código R. Así es como funciona. Si nosotros vamos acá y levantamos el Task Manager, en detalle, vamos a ver aquí ciertos procesos que están corriendo aquí dentro de nuestro servidor. Recuerden, este servidor ya tiene instalado el R-Services. Entonces, si ustedes ven este proceso, se llama el BXL Server. Ese es el Microsoft R-Server Engine. Después tenemos estas otras sistemas, ven que dicen conhost. Cada vez que nosotros empecemos a ejecutar código R, se va a levantar un proceso en conhost, que nosotros vamos a poder estar precisamente determinando. Ahora, vamos a cerrar esto. Voy a volver aquí a la configuración. Una vez que nosotros hemos verificado que el Launchpad está corriendo, que todo está bien, tenemos que verificar que el lenguaje R está funcionando y que está configurado R-Services dentro de SQL Server. Dentro de esto podemos hacer ejecución de este Transact SQL muy sencillo. Le hicimos ejecutar. Vean que es bastante sencillo. Si vamos aquí al Task Manager, en detalles, no sé si notan que ahora hay más procesos. Recuerdan, está el R-Engine, pero ahora se levantaron otros procesos. Vean que este proceso se levantó, se llama el Microsoft R Communication Component for SQL Server. Entonces, este es el componente que me permite que el engine hable con el servidor de R que yo tengo aquí instalado. Además, no sé si vieron aquí que está corriendo bajo un contexto, el MS SQL Server 01. Estos son de los usuarios de contexto que mencionamos y configuramos allá atrás en el Launchpad. Son esos. De hecho, esos usuarios aparecen cuando ustedes instalan un SQL Server y habilitan el R-Services. No se extrañen que cuando terminan de instalar van a tener una serie de cuentas ya preconfiguradas. Si ustedes pueden ver, dice, esta es la cuenta local para la ejecución de código R dentro de SQL Server. También estos usuarios forman parte de un grupo que está acá, que se llama el SQL Server R Group, que es el servidor, el grupo que tiene la seguridad para poder ejecutar código R dentro del engine. ¿Me siguen la configuración? Sí. Bien, les voy a explicar ahora qué fue lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo en este script, para que ustedes lo vean. En este script, si ustedes ven, lo que está diciendo es ejecutar un external script. Eso es muy parecido a lo que ustedes están haciendo ahora en Transact SQL. Vean que esto es Transact SQL puro. Ahora les voy a decir y le tengo que especificar. No voy a ejecutar Transact SQL, sino que lo que voy a ejecutar es, vean el lenguaje. ¿Qué es? Dice el lenguaje R. Y después el lenguaje R, ahí sí lo ven mejor. El lenguaje R, ahora en este procedimiento yo le estoy diciendo, voy a ejecutar el lenguaje R. Pero ¿qué es lo que voy a ejecutar? Voy a ejecutar un lenguaje R y ven esta variable que dice @script. Este es el código R que yo quiero ejecutar. Precisamente. Entonces, ¿cómo sé qué código R quiero ejecutar? Bien. Este es un código escrito en R que fue escrito por el científico de datos. ¿Cierto? Ven que aquí lo estoy ejecutando en RStudio. Lo que hace este código de R es tomar un dataset que se llama Air Passengers, está haciendo un análisis de componentes para saber y poder hacer una predicción. Aquí, eso es lo que nosotros queremos hacer, aplicar Predictive Analytics. Hace una predicción de 25 periodos hacia adelante y después compara la predicción para saber si está funcionando o no. Veamos, este es el lenguaje R, no nos vamos a poner en detalles. Pero ahora sí, ustedes me dicen, ok, perfecto,
ya terminó el científico de datos de estar programando y está seguro que este es el algoritmo. Estos son los parámetros que se tienen que aplicar a mi base de datos. ¿Qué sigue? ¿Recuerdan el otro rol? Era el del programador, el desarrollador. Bueno, el desarrollador tiene que tomar este código que está en R y lo tiene que integrar dentro de SQL Server. ¿Dónde lo integra? Ya vieron, ¿para qué sirve este @script? Ya casi les muestro uno más complejo. Me sirve para poder poner ahí el código R que yo quiero ejecutar. Bien, este va a ser el código R que quiero ejecutar. Ya casi les muestro el código más completo. Voy a terminar de indicarles. Después, ¿qué es lo que pasa? Ven esta variable que se llama @inputData. Esta variable @inputData, si ustedes no recuerdan, les había mencionado que R funciona con datasets. O sea, que serían los datasets que yo requiero para ¿qué? Para ver cuáles son los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este Transact SQL que yo tengo acá, yo le estoy diciendo, SQL Server, yo quiero venir y aplicar un código R sobre mis datos. Entonces yo le digo, entonces el código R me va a decir, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están? @inputData, y vean qué es lo que yo tengo aquí, es un Transact SQL. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros queremos enviarle a ese código que hizo el científico de datos, dice, se lo quiero aplicar a la tabla de clientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es un select, código de cliente, nombre, etcétera, from tabla de clientes. Y eso le voy a poner como entrada a mi código de R. Y este código de R automáticamente se convierte, este Transact SQL, cuando yo lo ejecuto, se convierte, ven que es un 1, ¿verdad? Se convierte en la entrada de un input dataset dentro del script de R. Y ahora, una vez que ese input dataset en el script de R, yo puedo hacer todo lo que quiera con esos datos, ya dentro de R. Eso ya es un dataset de R. Aquí estoy haciendo una operación de asignación de R muy sencilla. Lo único que estoy diciendo es que tomo los datos de entrada, lo estoy pasando a un dataset de salida. Digamos, no le estoy aplicando ningún código en específico. Y ahora sí, viene, recuerdan, voy a ejecutar código R, voy a tomar datos de un select de alguna tabla de mi base de datos. Ahora eso entra como un input dataset dentro del código de R. Se aplican los datos y ahora ¿qué tengo que capturar? La respuesta. La respuesta yo lo digo dentro de lo que sería un output dataset, que es el que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo capturo esa respuesta dentro de Transact SQL? Lo capturo con esta línea que está aquí. En esta línea que está acá, le estoy diciendo, el resultado de ese script de ejecución de R, tómelo, y es un dataset que usualmente va a venir con una columna, 2 columnas, 3 columnas, ustedes eligen, o es una tabla. Entonces yo le voy a decir, ok, no, en este caso solo estoy recibiendo un dataset que solo tiene una columna, que es entero, le voy a poner ese nombre a la columna hello, y es un entero no nulo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vengo acá, le digo ejecutar, ¿y qué fue lo que pasó? Me devolvió la respuesta, pero ya esa respuesta, este hello, ya está en SQL Server. Ahora veamos un ejemplo un poquito más complejo. Una pregunta, ese Transact SQL que está ahí es el que en las mediciones diría, o sea, ahí estamos corriendo 10 millones de registros, 5 millones. Ok, ya casi llegamos a eso. Si quiere, me voy a adelantar un momentito para contestarle. Aquí tenemos una serie de DMVs que uno puede utilizar para monitoreo de SQL Server. Dentro del monitoreo de SQL Server, ese Transact SQL que usted me está preguntando, que sería el select from 1 o select asterisco from tal tabla, me va a aparecer como una consulta de SQL Server normal. Pero después, ¿qué pasa con la ejecución del Transact SQL que incluye R? Eso es un external script.
Entonces, con este Transact SQL que yo tengo acá, puedo saber cuántas ejecuciones de R he tenido en mi instancia. En este caso, vean que lo he ejecutado 2 veces, me aparece ahí 2. ¿Ven? Yo puedo venir y monitorear precisamente esto. Incluso puedo hacer consultas más detalladas. Por ejemplo, este otro Transact SQL, aquí hay que hacerlo bastante rápido. Ven que aquí, como ejecuta muy rápido, no puedo capturar cuáles son los Transact SQL que se están ejecutando en ese momento. Una duda. Voy a hacer una ejecución aquí muy rápida para que lo vean. Aquí. ¿Lo ven? Aquí lo que estoy simulando es la ejecución de un script de Transact SQL de R muy pesado. Entonces yo con este Transact SQL estoy consultando cuántos scripts de R están ejecutando en este momento. Ven que ahora sí me aparece. Ahora sí, la pregunta. Perdón, en caso de que el error sea en runtime, en el script de R, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve exactamente el mismo error que usted vería en RStudio. Si quiere, podemos provocar aquí un error dentro del dataset. Digamos, aquí, esta es sintaxis correcta de R, esta es sintaxis incorrecta de R. Entonces yo vengo acá, lo ejecuto y ven el error. Aquí lo que me está diciendo, cuando ejecuté ese Transact SQL hay un error, es un error de R script. Me está diciendo que fue invocado por el external script con todo esto, pero si nosotros vemos aquí, esta columna, esta línea que dice an external script error occurred. Este es el error que usted va a ver si ejecuta este mismo código en RStudio. Entonces, si ustedes vienen y toman y un científico de datos o alguien que hizo el script de R en RStudio le da el script al desarrollador y le dice, convierte esto a SQL, póngalo a correr en SQL, él viene, lo prueba y falla. ¿Qué es lo que le tiene que enviar al señor que creó el script? Este resultado. Porque muchas veces incluso pasa de que están utilizando bibliotecas que no existen, están utilizando cosas que no existen, entonces se tiene que hacer. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer trap error del asunto y que sigue ejecutando lo que se necesite, pero quería saber si se queda trabado o... No se queda trabado. Ustedes ven aquí. Es que, vamos, ¿qué pasa si en un procedimiento almacenado hay un error? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen desarrollador de Transact SQL? Capturar el error y después reportarlo a la aplicación. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Usted tiene que hacer aquí manejo de errores. Aquí no tengo manejo de errores, pero digamos, usted puede venir, capturar el error, el on error o el try catch, dependiendo de si usted lo quiere hacer al estilo viejo o al estilo nuevo, el on error al estilo viejo o el try catch al estilo nuevo. Usted hace un try catch, en ese catch va a estar este error y ese error, si usted quiere, lo devuelve como un @error o lo convierta a un error personalizado de su base de datos, como usted lo quiera manejar. Entonces ya eso sube a las demás capas, que vamos a la capa de acceso a datos, a las primeras capas y ya se despliega al usuario para saber de qué falló el script. ¿Sí? Sí, no sé si queda claro. Ok. Sí. Sí, claro, la pregunta. Digamos, como al final la ejecución se basa por parámetros de string o por subirle un script, me imagino que actualmente le puedes dar como la ruta del script en lugar del string ahí directamente del script en R. Solo para entender, entonces debes de haber como dos asunciones en algún punto. El científico de datos, él va en su cabeza y en su modelo va a pensar. Sí, la pregunta es de que si el científico de datos tiene que considerar los datasets tal y como están en la tabla de origen. Así es. Y una forma de poder asegurarse que el científico de datos va a estar trabajando con los datos que es de que él configure el RStudio para que el RStudio que él tiene se conecte al SQL y que él esté trabajando directamente con las tablas que son, directamente.
no con otras. Entonces, eso tiene que ser igual. Si da la casualidad que el científico de datos asumió 5 columnas y en la base de datos de SQL, cuando ya va a producción, hay 4 y él está usando en el script una 5ª columna, el script va a fallar y me va a dar un resultado, un error. Ese error, como dije usted anteriormente, se tiene que capturar y reportar. Uno viene, arregla el script y ya funciona. De hecho, nos quedan unos poquitos minutos, solo quiero mostrarles aquí un ejemplo ya un poquito más complejo. Este ejemplo lo explicamos en la charla de la tarde, que es sobre forecasting, pero solo para que vean aquí, lo que yo tengo ahora era que yo tuve el código de R que estaba acá en RStudio, ahora me piden que lo modifique a todo lo que sería el SQL Server, y que entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual, vean, la sintaxis es la misma. Un external script, es un lenguaje R, nada más que ahora la parte de script, ¿lo ven? Es más grande. Aquí está el script que estaba en RStudio. Ven, vengo aquí y lo pongo, es exactamente lo mismo. Igual tengo un input data, puedo tener, vean que el output dataset, ahora le puse un nombre y ahora está devolviendo más cosas. No está devolviendo solo una, está devolviendo varias. De hecho, nosotros podemos venir aquí y ejecutar este script de R. Y ven que aquí tengo una salida. Ven que son los datos, digamos, de la predicción. Yo puedo venir acá y ejecutar esto dentro de SQL Server y tengo los datos. Son los mismos datos, nada más que ahora esa salida ya la puedo tratar como una salida. Por ejemplo, entonces aquí ya empieza la programación. Ya en la tarde les voy a mostrar, en otra charla les puedo mostrar cómo capturo esto y lo guardo como una entrada a un procedimiento almacenado, o lo guardo en una tabla, o etcétera, digamos. Yo puedo venir y manipularlo. Una última duda, digamos, esto solo viene en 2016. Solo en 2016, únicamente. Yo puedo tener, por ejemplo, linked servers a otros SQL servers Más viejos, sí, y hacer el transact SQL, sí, sí lo podría venir y hacer. Yo puedo empezar a combinar, pero ven, esa es la gran ventaja. Yo puedo venir y tomar la ejecución de todo lo que sería mi SQL Server, pero ahora hacerlo integrado directamente con RServices, que es una de las gran ventajas que tengo ya ahora en SQL Server 2016. Como pueden ver, lo que hemos visto ahora en esta charla, ya para ir cerrando, ya empieza la siguiente, en un minuto, hemos visto cómo podemos venir y tomar lo que está de moda, digo yo, que es ahora la tendencia de análisis de datos con R, tomar el rol del científico de datos e integrarlo directamente con el personal de bases de datos, incluso poder integrar. Y vemos de que la ejecución de esos algoritmos es igual, bastante rápida dentro de SQL Server, gracias a todo lo que serían los, primero, Advanced Analytic Libraries, que son bibliotecas de R compiladas en C++, y además de que los datos no tienen que viajar a través de la red, los datos están ahí. Algo por aquello que ustedes me van a decir, cuando ustedes instalan el RServices, no todas las bibliotecas de R están instaladas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que hacer e instalar esa biblioteca. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes levantan la consola de RServices y ejecutan tal y como lo hacen en el open source y como lo hacen en cualquier otro, hacen un install.package y el nombre de la biblioteca. ¿Qué bibliotecas pueden utilizar? Pueden utilizar las bibliotecas de Microsoft o pueden utilizar cualquier biblioteca open source. Si da la casualidad de que su científico de datos utilizó una biblioteca open source que descargó de una universidad X y él la quiere utilizar, no hay ningún problema, es 100% compatible. O sea, la versión de RServices de Microsoft es 100% compatible con la versión open source. De hecho, es basada en la versión open source. Lo que se hace es que se extiende un poco, nada más. Igual, si tienen alguna duda, me pueden enviar por un email y con todo gusto se los puedo contactar o enviarle más información para que ustedes puedan empezar a utilizar estas capacidades en SQL Server 2016. Muchas gracias.